Buenas noches, mis muchachos. Nuevo capítulo de Hombre Racional Podcast, un capítulo que veíamos hace rato, tema de denuncias falsas, estructura legal que rueda tanto a hombres como a mujeres hoy en día, la supuesta igualdad de género que tenemos en el sistema judicial. El día de hoy muy feliz porque si bien tenemos mucha información en temas de desigualdades legales a nivel Europa, digamos que aquí, por ejemplo, en lo que es Colombia, más exactamente Medellín, Antioquia, tenemos muy poca información sobre eso. Por eso está aquí el día de hoy Samuel Cuesta, abogado penalista, que nos va a estar brindando mucho de su conocimiento con respecto a todos estos temas. Primeramente, darle la bienvenida a mi compa, el Lucho. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Hombre Racional Podcast en un nuevo formato de preguntas y respuestas. Recuerden que está fijado el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros. Recordarles, por favor, que le den bastante me gusta y compartan el en vivo para que YouTube nos dé mucho más viralidad. Entonces, hoy disfrutando de un buen invitado que nos va a aportar mucho conocimiento. Aprovechen, voy a estar muy atento al chat, viendo todas sus preguntas, por favor, bien claras, para redireccionarlas a Samuel y que nos pueda dar una solución. Recuerden que se pueden todo tipo de preguntas. O Samuel, dinos por favor qué tipo de preguntas podría resolvernos o en qué te especializas. Bueno, yo soy Samuel Cuesta, soy abogado, soy oriundo del departamento del Chocó y tengo una especialización en Derecho Procesal Penal y tengo una maestría en Procesal Penal y Teoría del Delito. O sea, mi campo de acción es todo lo que tiene que ver con el derecho punitivo, delitos, violencias intrafamiliares, feminicidios, delitos de tipo sexual, etcétera. Muchas Ok. gracias, Samuel. Samuel, ¿te gustaría brindar tus redes sociales? Ese es un espacio donde puedes hablar de vos. Bueno, aparezco como Samuel Cuesta en Instagram y de la misma forma en Facebook. Y mi número telefónico es 314-829-1556. Alguna consulta y tengo una oficina en la 65. Ahí tengo otros compañeros abogados que trabajan en la firma, Samuel Cuesta Abogado, y manejamos derecho laboral, civil, administrativo, etcétera. Excelente, Bacano. Samuel. Bueno, ya escucharon, muchachos. Estén muy pendientes a la información. Los veo bien activos entonces en los comentarios. Les van a resolver todas sus preguntas con relación al tema penal punitivo. Entonces vamos a estar aquí muy atentos. Nuevamente regreso con mi compañero Cristian. Quisiera, muchachos, antes de empezar a darle fuego, que nos confirmen por favor cómo se está escuchando el tema del sonido, que nos empiecen a dar sus comentarios, por favor. Esto es un espacio para que ustedes lo aprovechen, básicamente asesoría de primera mano con un abogado penalista. Eso no se ve todos los días, muchachos. Entonces, que el hombre que haya pasado por algún tipo de estas situaciones, también puede ser mujer que quiera hacer algún tipo de consulta que lo aprovechen el día de hoy bastante. Para ver si me pueden confirmar ahí vía comentarios, vía chat. Ahorita, como decía mi compañero Lucho, vamos a estar abriendo el micrófono para que si alguien quiere llamar y hacer una consulta de manera anónima, si lo quieren hacer de esa manera, también tienen el espacio para hacerlo. Listo, vamos entonces a darle candela a eso, los veo comentando, dándole me gusta, compartiendo, importante que aprovechen todo este espacio porque les van a poder resolver dudas que tengan de pronto porque no tengan acceso a una asesoría legal, entonces aprovechen mucho este espacio, compartan y todos los casos que tengan por ahí penales, aquí los vamos a estar atendiendo, los veo en el chat, por favor confirmen también si están escuchando bien, si están viendo bien la transmisión, estoy atento a los comentarios. Listo, vamos a darle fuego, Samu, de Seguro. entrada. Pregunta básica, hombre. En tu experiencia como abogado, Samuel, ¿crees que al día de hoy, a nivel legal, existe la igualdad entre hombres y mujeres? Bueno, es un tema un poco polémico y complejo, pero la verdad es que desde las Naciones Unidas y todos los que son los tratados de derechos humanos, desde la ONU, lo que buscan básicamente es la protección de la mujer con un enfoque de género. Podemos inclusive analizar aspectos fundamentales como, por ejemplo, diferentes tratados
que la ONU ha venido ratificando con el Estado colombiano en busca de la protección de la mujer. Entonces, decir que existe una igualdad real, tanto de hombres como mujeres, para el tema del derecho en tanto el derecho punitivo, no. ¿Por qué? Porque si analizamos en concreto todo lo que ha hecho la legislación colombiana en el último tiempo, lo que ha venido es creando tipos penales para proteger a la mujer, que de hecho no digo que esté mal, lo que también digo es que se debe proteger también a los hombres. Ahora, si analizamos en concreto, por ejemplo, ya existía dentro del Código Penal, por ejemplo, en el artículo 104, que es el homicidio, existía un agravante cuando era mujer, y Ujú. crearon un tipo penal adicional como el artículo 104A, que es el famoso feminicidio, Ujú. agravando mucho más la pena. Si analizamos en concreto en la violencia intrafamiliar, que es el artículo 229 del Código Penal de la Ley 599, también existían cierto tipo de agravante con enfoque de género, y de hecho con la entrada en vigencia de la ley 1959 lo agravaron por el hecho de ser mujer. O sea, es decir que los tipos penales en el derecho punitivo han ido agravándose con ese enfoque de género. Entonces decir que existe una igualdad real, no. Samu, utilizas un lenguaje Muy muy técnico. técnico y eso está muy chévere. Yo me voy a poner en los zapatos de la persona que, digamos, no No tiene entiendo. mucho conocimiento legal. Ahora, teníamos claro que existía el homicidio normal y homicidio con agravantes. ¿Nos podrías explicar esos dos términos para que quede mucho más claro lo que acabas de decir? Bueno, el homicidio es el que matare a otro básicamente, sin importar de manera indeterminada, ¿cierto? Y entonces dentro del artículo 104 existía un agravante por el hecho de ser mujer, con ese enfoque de género. Pero resulta que el legislador en esa lucha que viene de todos esos tratados internacionales, como por ejemplo, voy a hacer un paréntesis, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, donde reconocieron la violencia en contra de la mujer. Por ejemplo, la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer de 1993. Todo esto le estoy hablando de tratados de derechos humanos que ratificó Colombia y que entran al Estado colombiano en sentido estricto, de estricto cumplimiento, porque vienen en materia de derechos humanos. La Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, ahí en esa plataforma de 1995 en Beijing, se firmó un Ujú, tratado para proteger inclusive a la mujer. ujú, Y así sucesivamente puedo hablarle eh, que el secretario general de la ONU dio un informe en el año 2006 donde prácticamente le dictó una sentencia a todos los estados que están con la ONU, que son alrededor de 166 estados que tenían que proteger a la mujer. Entonces, básicamente que es una política internacional para proteger a la mujer. Yo no digo que esté mal, por el contrario, está bien proteger a nuestras mujeres. Lo que yo digo es que hay que tener mucha mesura y mucho cuidado porque cuando tratamos de proteger a las mujeres con el derecho punitivo de manera excesiva, también podemos cometer, digamos, irregularidades a la hora de no reconocerles los derechos también que tiene la otra población, que también es la población de los hombres. Entonces, para responderte el tema puntual que me preguntaste sobre el tema del feminicidio, el artículo O sea, 104A, un agravante lo que hace es que eleva la pena, eleva la que pena. eleva Eso, la pena, que tiene una pena mucho más alta. ok, Pero resulta importantísimo. que con el artículo 104A la pena se elevó demasiado, a más de 200 y pico de meses. O sea, una pena que oscila entre 40 años de prisión por el hecho de ser mujer. Claro que Ujú. trae unos numerales consigo, pero básicamente el supuesto de hecho que trae consigo, o sea, el cuerpo del delito, lo que dice es por el hecho de ser mujer. Ahí lo grabé, Lucho. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, muchachos, esto está muy interesante. Por favor, no se despeguen, no se despeguen del envío porque el tema está muy técnico, entonces se pueden perder temas bastante importantes. Yo quería hacerle una pregunta a Samuel, antes de pronto profundizar un poquito más. Samuel, así abuelo de pájaro, ¿sabes más o menos cuántas leyes existen que cobijen a las mujeres de más a las que cobijan a los hombres? Es decir, ¿sabes cuántas leyes
adicionales tiene la mujer por encima del hombre? Un número, abuelo de pájaro. Las leyes exactas no las sé, pero sí te digo que es una cifra muy alta que trae consigo tanto los tratados internacionales como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las directrices, con las resoluciones que sacan las entidades administrativas buscando de proteger a la mujer. Pero nuestro código punitivo, nuestro código penal, que es la ley 599, tiene muchas leyes o muchos agravantes cuando se trata de mujer o el hecho de ser mujer. O que favorezcan a la mujer así, 20, 40, 50. ¿Cuántas leyes crees que favorecen más a la mujer que al hombre? No te podría dar una cifra exacta, pero sí está un poco desbalanceada. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Acá se ha creado una secretaría que es la Secretaría de la Mujer. Ujú. Y esa Secretaría de la Mujer es para Antioquia y también la tienen aquí en Medellín. Y, por ejemplo, lo que te podría decir es que el presupuesto que se creó para el año 2025 es alrededor de 34.000 millones de pesos, solamente con enfoque de género. Tren- treinta y treinta y cuatro cuatro mil mil millones de millones de pesos pesos. para la reducción de la brecha de género. Ahí estamos hablando de incentivos a la contratación, por eso a eso nos Sí. referimos a brechas de género como tal, incentivos a la contratación, la famosa brecha salarial, este tema de feminicidios y eso, ¿estamos de acuerdo con ello? Es más, en el año comparativo del año pasado, para el año 2023 y 2024, el aumento fue del 165% más respecto del año 2023 que, y del año 2024. Fue de 12.700 millones de pesos en un porcentaje de 113% más frente al año 2024. Es decir, cada año aumentan más Aumenta los más. presupuestos a nivel departamental y a nivel local para la protección a la mujer. Entonces, básicamente voy a redondear el tema. No digo que esté mal, lo que digo es que a veces esos movimientos radicales y feministas, como dicen, que el gobierno estatal no protege a la mujer. Eso es lo que yo siempre me he preguntado. No, y Samuel, y lo paradójico, qué pena ahí, lo paradójico es que año tras año dicen asignar un presupuesto muchísimo más Más alto. alto, pero paradójicamente año tras año hay más feminicidios. Oye, estoy viendo aquí algo muy delicado también, Cristian, la página del Ministerio de Educación Nacional. La educación superior tiene un presupuesto de 12.7 billones de pesos. O sea, que O sea, hay ¿qué más. quiere decir? Que tiene más ese rubro. No, es impresionante. O sea, el tema de los presupuestos que tienen todos estos kioscos de igualdad, de supuesta igualdad de temas de género es impresionante. Para mí es un negocio, digamos que con el capítulo lo vamos a ir desglosando muy bien. Vamos por partes, vamos a tratar de no zapotear muchos temas, ¿sí o qué? No, y lo peor de todo Porque, lo que vos estás mencionando, mi hermano, de que el feminicidio no ha disminuido, por el contrario, ha aumentado. O sea, exacto. que sigue, sí parece que fuera un negocio. Sí, porque, ¿cómo se dice esto? O sea, si yo tengo un negocio, Claro, ¿cómo se, está cómo, rentable el negocio, o sea, sí, genera buena porque utilidad. toda causa social que nace en el mundo debe perpetuarse. Es decir, si yo empiezo a luchar contra la muerte de X grupo, pues yo tengo que perpetuar que haya más muertes de X grupo porque más recursos van a venir a mí para combatir esas muertes de X grupo. Entonces, digamos que cuando tú, es muy peligroso porque cuando a nivel personal empiezo a recibir réditos económicos, de leyes estatales, ahí está lo peligroso del tema. Samuel, Lo, pregunta, ¿qué ibas a decir? lo No. que pasa es que ustedes tienen que entender que la política del Estado y muchos senadores, es decir, y congresistas, utilizan esto como bandera. Y lo utilizan como bandera en el sentido de que eso es lo que da voto. Ujú. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan en el año 2015
se promulgó una ley que fue la ley 1761, conocida como la ley Roselvira Celi. Sí. A partir de allí fue que se tipificó el tema del feminicidio Ujú. y eso se lo utilizaron como bandera a partidos políticos, que me reservo el nombre, para establecer ese delito de feminicidio del artículo 104, porque lo utilizaron como bandera diciendo, no, es que hay que castigar a los abusadores de mujeres y entonces más pena, más punitivo. Y vos tocas un tema muy importante, que es que esto no se resuelve solamente con cárceles, porque entre más se aumenta la pena y más, y ahora lo vamos a ir desarrollando, más son los casos de feminicidio y ataque de género. Yo creo que esto se resuelve con política social, De más seguridad. no seguridad, política social, llevando más educación, más conocimiento, porque si miramos toda esta mayoría de casos se presentan en los hogares de bajos recursos. No digo que no se presenten en las poblaciones con mayor grado de educación, pero en mayor medida se presentan donde hay más bajos recursos. Entonces esto no se resuelve solamente con cárceles para los hombres y cárceles para los hombres, no. Esto se resuelve con educación y Ujú. llevando más prosperidad a las zonas más marginales de todo Colombia. Sí, sí, es que las zonas más marginales de Colombia, y tomando tu palabra, son las personas que necesitan más sensibilización en todas las áreas. O sea, como que hay una relación estrecha entre la escasez y la ignorancia. Entonces, y finalmente es donde más se presenta el maltrato intrafamiliar, entre otras cosas. Entonces, sí, es importante tener campañas de sensibilización para, obviamente, que no se presenten este tipo de cosas, pero más allá de eso, ¿crees que la solución es teniendo un presupuesto tan alto para combatir ese tipo de situaciones? Yo creo que esto no se resuelve tanto con ese presupuesto tan alto destinado simplemente a la protección directa de la mujer, sino a sensibilizar, como vos lo dijiste, más la población. Y aquí hay una bandera y no podemos dividirnos entre hombres y mujeres, porque es una división que a veces quiere crear como el feminismo radical, o algunos sectores lo utilizan como bandera, algunos políticos, dividiéndonos entre hombres y mujeres. No, todos tenemos nuestro rol y asumimos nuestro rol dentro de la sociedad. Lo importante es aquí analizar y entender de que lo que hay que buscar es sensibilizar a la comunidad a través de una política pública y no simplemente a través de cárceles para los hombres, porque esa es la política que llevan muchos senadores. No, hay que encerrar a los hombres porque son maltratadores de mujeres. Pero cuando va a analizar también en concreto la cifra de denuncias, por ejemplo, tocaste un tema muy importante. En Antioquia, de mujeres, del 80% de las denuncias que llegan al CAD. El CAD es el Centro de Recepción de Denuncia de la Policía Nacional. Pero aquí hay un dato muy importante, que es que los hombres tampoco denuncian. ¿Y sabes por qué los hombres no denuncian? No sé si es por vergüenza o por qué. Porque la violencia intrafamiliar no solamente es física, no es la coacción física. La violencia intrafamiliar es verbal, es psicológica y es económica. Entonces, si la violencia intrafamiliar es verbal, entonces cuando tu mujer te agrede verbalmente, está ejerciendo actos de violencia intrafamiliar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los hombres no denuncian este tipo de irregularidades? Porque las mujeres sí lo denuncian y sí se constituyen como víctimas. Y sí las protege el Estado a través de esa misma política pública que estamos diciendo, que la línea de la mujer, tienen una línea directa que es la línea de la mujer, tienen la Secretaría de la Mujer, tienen de hecho en la Fiscalía un bloque básicamente con enfoque de género de todo esto que se llama CAVID, que es para todos estos delitos, un centro que protege O sea, ya a la tenemos mujer. fiscales con especialización en género. Sí, la violencia intrafamiliar con enfoque de género o delitos con enfoque de género. Entonces, la invitación es que cuando esto también le sucede al hombre, también denuncie, porque entonces esas cifras no las podemos tener estadísticamente, porque los hombres no denuncian este tipo de Samu- situaciones. Samuel, yo te hago una pregunta, hermano. ¿Te ha tocado algún caso en tu carrera donde la mujer haya denunciado al hombre por violencia y escudriñando, te des cuenta que realmente la que ejerció la violencia es la mujer al hombre? Porque pasa algo en nuestra sociedad, y es que muchas mujeres, y no lo digo para polarizarnos, lo digo para que tengamos entendimiento, pasa mucho que las mujeres llevan a los hombres al límite, luego para justificar o para decir que ellos son los malos. ¿Te ha pasado ese tipo de casos, Samuel?
Y más que eso, de hecho han habido casos donde la mujer utiliza, digamos, la violencia utiliza el mecanismo punitivo, es decir, utiliza a la Fiscalía General de la Nación, que mediante el artículo 250 de la Constitución es la encargada de perseguir todas las conductas penales en Colombia. Tiene dos funciones principales la Fiscalía: investigar y acusar. Un fiscal investiga y acusa. Entonces, a veces utilizan muchas mujeres, algunas, el derecho punitivo para coaccionar al hombre. Es decir, a veces denuncian y la denuncia a veces son infundadas, que le sucedió, que la maltrataron, que le pegaron, pero como la violencia intrafamiliar es un delito de puerta cerrada que casi siempre ocurre cuando está la víctima y el victimario, entonces a veces cuando llegamos al proceso penal es muy difícil, digamos, porque solamente se tiene el testimonio de la posible víctima y no se tiene más elementos, ya que el victimario, que posiblemente puede ser el hombre, no tiene elementos suficientes como defenderse, porque sería la palabra de ella en contra de la del hombre, y eso lo valora el juez a través del artículo 404, que es la rememorización del testigo, cómo se ubica, de tiempo, modo, lugar, y muchas veces recordemos que la prueba más menos confiable dentro del proceso penal es la prueba testimonial. ¿Por qué? Porque los seres humanos mentimos. En- Samuel, pero a ver, es que quiero repasar el proceso de una denuncia por violencia de género. Sí, A mí me denuncian por violencia de género, sí, ¿cierto? Se supone, dentro de mi ignorancia a nivel legal y dentro de lo que la mayoría conocemos, que yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, había leído algo de lo que acabas de mencionar y es que, por ejemplo, en España, con esta ley del sí es sí, sí es sí o sí lo que sea, la palabra de la mujer era considerada como prueba de cargo. O sí. sea, literalmente con la palabra y el testimonio de la mujer, el juez lo consideraba veraz para encerrar a una persona, lo cual va directamente contra la presunción de inocencia de un hombre. Ahora mi pregunta es, ¿eso o un caso similar también se ve aquí en Colombia? Que, o sea, no debería de presentar la mujer que me está denunciando a mí pruebas de peso, para demostrar la valía de su denuncia. Bueno, te metiste un tema muy coyuntural y esto le va a servir a muchas personas, esto que voy a explicar. Se tiene la idea equivocada que las personas tienen que probar los hechos con pruebas, cuando decís pruebas pesadas, no. En Colombia existe libertad probatoria. Los hechos se pueden probar por cualquier medio lícito siempre y cuando no viole la Constitución y la ley. Ujú. La prueba testimonial dentro de los medios de prueba está en el artículo 382. El legislador le dice al juez, mire, y a las partes, al fiscal y al abogado defensor, los medios de prueba son la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental. Ujú. Cuando una mujer llega a medicina legal, el médico que la atiende no va a decir quién la agredió. El médico solamente es testigo de los hematomas o del peritaje que le hace a la mujer frente al aspecto físico. Entonces le da unos días de incapacidad, pero él no va a Ujú. determinar quién. Entonces ahí se probó el hecho que posiblemente pudo haber una lesión, ¿cierto? Ujú. Porque recordemos Sí. que aquí estamos hablando de una violencia intrafamiliar física. Ahora ya vamos a mirar las otras psicológicas y las verbales, cómo podemos Ok. encuadrarlas. Entonces ya el médico solamente habla sobre eso y se limita sobre eso. Ahora, en la anamnesis, que es la parte donde el médico le pregunta por qué consulta, él deja un registro. Ah, es que Pedro me pegó, dice la mujer, ¿cierto? Ok. Que Pedro me pegó. ¿Con qué el juez puede condenar? Solo con el testimonio de la mujer es suficiente para que el juez pueda condenar, porque no se necesitan más elementos de prueba. ¿Qué? El código no exige. Solamente con un testimonio de una mujer Samuel, puede condenar. para ponérselo bien claro No, yo no a le las puedo creer personas que eso. nos están viendo. Una mujer X llega y se autoinflige daño, va y se hace un peritaje a medicina legal, encuentran que tiene hematomas y tiene rastros de violencia, aunque sea autoinfligida, y solo con que el juez la vea así y tenga el peritaje, ya puede condenar al Mm, supuesto
golpeador o Agresor. maltratador. No, existe un debate probatorio y el debate Ok. probatorio es en juicio. Primero hay una audiencia que se llama audiencia de imputación de cargos, donde la fiscalía te comunica los cargos y automáticamente te vincula el proceso. Después viene una audiencia que se llama la audiencia de acusación, donde el fiscal presenta un escrito de acusación, donde en ese escrito de acusación van los hechos que la víctima contó a través de la denuncia, los extrae y hace una calificación jurídica al fiscal y los incluye en el tipo penal de violencia intrafamiliar. Y allí la fiscalía te descubre las pruebas que tiene. Supongamos que la fiscalía no tenga más pruebas, solamente tenga el testimonio de la mujer Ah, buen y ejemplo. la prueba pericial del médico. Pero recordemos que el médico no es testigo de cargos directos de responsabilidad porque el médico no vio cuando le pegó, Ujú. solamente el testimonio de la mujer. Pues déjenme decirle que en el debate probatorio se somete el artículo 404 y 403, que es la rememorización del testigo, cómo se ubica, de tiempo, modo, lugar. Y si el juez le cree, te condenan. Ay, fue madre. ¿Qué? Te condenan. No. Peligroso. ¿Y cuánto tiempo es la condena? Si ese testimonio de ella lleva al juez Uy, no. al convencimiento, más allá de toda duda razonable, como dice el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, no se necesita más prueba. O sea, si ella ¿Cuánto tiempo le dan? ¿Cuánto tiempo le dan por eso? ya Puede voy ser a decir las condenas, de yo las tengo 4 a 6 acá. años de cárcel más o Ah, menos. eso- Si esa, ojo, y aquí viene lo grave, si esa agresión, la fiscalía tiene la capacidad de demostrar que fue con enfoque de género y tiene la circunstancia de agravación punitiva de la ley 1959, que modificó el artículo 229 de violencia intrafamiliar, la pena se aumenta de 6 años en adelante, Ay, fue más madre. o menos a 12. De Muy hecho, delicado. yo tengo aquí las penas y las voy a leer. Y tiene prohibición legal, o sea, que no te dan subrogado en principio, tenés que pagar como mínimo la mitad en la cárcel. Hágame esta. Penas por feminicidio son entre 250 y 500 meses de prisión, dependiendo de lo agravado del caso, o también se pueden tener en cuenta circunstancias de agravación punitiva. Ahora, en caso de ser al contrario, es decir, mujer como agresora y hombre como víctima, ahí sí se establece el modelo de homicidio simple o con agravantes, con penas promedio de entre 13 y 20 años de prisión. Lucho, ¿tenés calculadora o alguien tiene calculadora? ¿Alguien tiene calculadora? No, no tengo. Bueno, 500 meses de prisión dividido 12, 12. estamos hablando 500 meses de prisión dividido 12, estamos hablando de una pena de 41 años. Así Es es. decir, o sea, usted me está diciendo, Samuel, que por el mismo acto, el mismo delito, la misma situación de violencia, que una mujer me haga a mí, que yo le haga a una mujer, yo recibo un promedio de 41 años y ella recibe entre 3 y 20. Sí, pero tiene Chinga que su tener madre. una circunstancia, también tiene unos numerales. O sea, es decir, el artículo 104A tiene unos numerales, pero básicamente sí, porque se está quitando una vida. Se está quitando una vida. Lo que pasa es que Pero la- literalmente aquí estamos violando el Estado de Derecho, porque todos somos iguales ante la ley. Y de hecho, el hecho de tener fiscales o todas estas huevonadas especializadas en género, literalmente viola el Estado de Derecho, porque le están juzgando a una persona, los actos de una persona, no por los actos, sino por la condición. Estamos hablando de que la mujer por su condición de mujer y el hombre por su condición de hombre reciben penas distintas. y para que queden más sorprendidos, pues, imagínense, el artículo 104A, que adicionó a la ley 1761 del año 2015, que es la ley Rosalvira, que yo les dije ahorita, que la promulgaron, de hecho, los congresistas precisamente para eso, tiene una pena de 250 meses a 500 meses y tiene circunstancias inclusive de agravación punitiva, o sea, el feminicidio tiene circunstancias, una pena tan alta, la Se tiene puede en el agravar. artículo, se puede agravar, en el artículo 104B. Entonces, circunstancias de agravación punitiva del feminicidio dice, cuando el autor tenga la calidad de servidor público, ¿qué tiene que ver eso? Mira, cuando tenga la calidad de servidor público y desarrolle la conducta punible aprovechándose de su calidad. Pero como solamente es hombre, porque no se puede cometer un feminicidio, porque no se podría cometer un feminicidio al revés, tiene que ser un hombre. O sea, el hombre que tenga la calidad de servidor público. Y no lo dice así el código, pero realmente es así, Esa es la ¿cierto? interpretación Y lógica, no hay, y claro. no hay Cuando la no hay conducta vacilos. punible se cometiera en una mujer menor de 18 años o mayor de 60 años. Esa es otra circunstancia de agravación. ¿No te Otro parece que son agravante. circunstancias de agravaciones que son realmente Ah, cuando la conducta se cometiere con concurso de otras personas? O sea, cuando
varias personas, dos, mediante un acuerdo común, nos reunimos para cometer un feminicidio, Ujú, ¿cierto? Cuando se cometiera en una mujer en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, o ujú. desplazándola, o en condición social económica baja, De hecho, también está alevosía, también debe estar por ahí. o dice, o por perjuicios relacionados con la condición étnica o la orientación sexual. O sea, otra vez la orientación sexual, vuelven y la incluyen acá en una circunstancia de agravación. O sea, si el feminicidio se comete porque ella, digamos, tiene una orientación sexual distinta y se puede comprobar que el feminicidio fue por eso, Es decir, yo agredí a mi mujer, pero resulta que mi mujer es lesbiana. mm, Entonces, eso puede ser Es un un agravante es agravante. un adicional. agravante. Ahora, yo tengo una pregunta. Si es la mujer Mire, miren esta la que hace el hecho y es No, diferente si lo hace una mujer hacia otra mujer, a si lo hace un hombre no hacia hay otra mujer. feminicidio. yo estoy O sea, que perplejo, si güey. es una mujer la que incurre en ese acto frente a otra No mujer, podría no haber hay. feminicidio. O sea, solamente hay Mira, feminicidio si No, es el man, hombre el que lo hace. cuando yo la estoy conducta punible fuera estupefacto, weón. cometida en presencia de cualquier persona que integre la unidad doméstica de la víctima. De hecho, hágame esta lucha por lo que acabas de decir. En las parejas homosexuales, específicamente lesbianas, se presenta 8 veces más violencia que en las parejas heterosexuales. O sea, ¿cuál es la causa de por qué clavársela toda? Porque se la están clavando todo al hombre. Yo aquí, Samuel, con lo que me acabas de decir, yo nunca había sido tan consciente de que mi presunción de inocencia ante la ley vale verga. No, no, no vale. El artículo séptimo del Código de Procedimiento Penal establece la presunción de inocencia como un presupuesto constitucional y legal y dice que a todas las personas se presume inocente mientras no se le haya demostrado lo contrario. Pero resulta que te pueden imponer una medida de aseguramiento cuando vos perteneces al núcleo familiar de la víctima y en estricto sentido, Me disculpa, ¿qué es medida de aseguramiento? bueno, vamos a partir. Una medida de aseguramiento es cuando un juez, a través de una decisión de un auto, ordena de que te priven de la libertad o de la libre locomoción para que uno pueda moverte de un lugar a otro. Las medidas de aseguramiento están en el artículo 307 del Código de Ok. Procedimiento Penal y son intramural cuando te envían por una cárcel, en el domicilio, que te dejan detenido en el domicilio, o otras medidas de aseguramiento como no frecuentar a la víctima, como no salir de la residencia, como no frecuentar algunos lugares. Hay unas que son principales y otras que son accesorias. Entonces una medida de aseguramiento te la pueden imponer por el delito de violencia intrafamiliar cuando consideres que está en peligro la víctima, cuando consideren que sos un peligro para la comunidad, cuando puedas entorpecer los medios de prueba o cuando tengan indicio que te puede fugar. Pero el margen probatorio es mínimo. Con una entrevista de una mujer que diga que vos le pegaste y pertenece a tu núcleo familiar, sin que ella haya ido a dar una declaración ante un juez, sino que fue ante la fiscalía y le tomaron una entrevista, es suficiente, es un elemento material probatorio con el cual te puedan imponer una medida de seguridad. Porque a través de eso se construye lo que se llama inferencia razonable. Es inferir razonablemente que la persona pudo haber cometido el delito y para proteger a la víctima imponen una medida de aseguramiento muchas veces, cuando dicen que es reiterada la conducta del hombre, cuando dicen que puede ejercer violencia, etcétera. Bueno, si bien esto le puede servir también a la mujer para que obviamente no acepte maltrato en sus hogares Sí, me o parece muy también bien. pues levante la voz porque también es importante que no haya violencia de ninguna de las partes. Sí es bastante escandaloso. Voy a darle un poquito de espacio aquí a los comentarios que estamos un poquito atrasados. Aquí me están preguntando qué tipo de preguntas se pueden hacer. Ya lo habíamos dicho. Las preguntas que puede realizar es en el ámbito penal o es especializado en lo penal. Entonces, si van a realizar la pregunta, bien claro, por favor, para podérsela leer a Samuel y que nos pueda dar una respuesta oportuna. También recuerden que está el número de teléfono relacionado en la descripción del en vivo para que ustedes se puedan comunicar con nosotros en caso de que tengan algún caso o un tema a solucionar. Lucho, vamos a darle, creo que entró un super chat. Sí. Vamos a darle prioridad al compa que entró con super chat.
Bueno, igual el superchat, muchas gracias. El superchat viene de parte de Blader. Blader, muchas gracias, mi Gracias, mi hermano. hermano. Todo ese tipo de ayudas nos va a servir bastante para ir creciendo más en el canal. Lo que nos dice Blader es, siempre les digo a las mujeres con las que salgo que soy un mujeriego e igual me acabo besando. Moraleja, las mujeres dicen una cosa y hacen otra. Bueno, no tiene nada que ver con la situación. Creo que están como en un debate en el chat. Pero Ok, muchas gracias, Blader. ok. Ya por acá más abajo nos hace una pregunta Kevin Garzón. Básicamente, derechos bajo su condición para el hombre son totalmente exclusivos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Por acá nos dice Kevin Garzón. Bueno, hasta ahora no hay más preguntas. ¿Tiene más preguntas, mi hermano? No, la verdad, yo estoy perplejo. Y Sí. si bien es cierto lo que decís, Lucho, el hecho de proteger a nuestras mujeres es algo que de hecho nosotros siempre hemos promulgado, siempre sé más fuerte para proteger de los tuyos, las mujeres, los niños, las personas más indefensas, ¿sí o qué? Pero hay algo, a mí me parece algo muy preocupante y es el hecho de el porcentaje de denuncias falsas. O sea, el porcentaje de denuncias falsas a los cuales nos enfrentamos el día de hoy los hombres. Ujú. Porque si bien está mal el hecho del feminicidio, de la violencia, pero es que vengámonos a datos. De buena, vámonos a datos. ¿Cuáles son el hecho? Muy bonita la figura de feminicidio, pero vámonos al dato. Según informe de medicina legal, por ejemplo, año 2022, estos son los homicidios en Colombia. Estamos hablando de en el año 2022 se presentaron 2.826 homicidios a hombres y a mujeres 264. Año 2023, 2.980 hombres y mujeres 220. O sea, la violencia no es algo específico de la mujer. O sea, la violencia nos afecta a todos. Entonces, Sí. ¿en qué momento nos dejamos meter este tapado de secretarías de la mujer que lo único que hacen es chuparnos los impuestos a todos para dividírselos ellos allá, diciendo que están resolviendo algo, cuando no están resolviendo un carajo, mi hermano? Lo delicado es que mira que la ley las permea prácticamente. Entonces, Pero ahí es donde yo voy. Para mí, haciendo un comentario aparte, para mí es un negocio. Para mí es un negocio. Porque es que cuando uno ve, no hay tema de violencia específicamente en las mujeres. Los hombres sufren, estamos hablando de 10 veces más violencia que las mujeres, a nivel general. Pero es porque no denuncian los hombres. Mira, por ejemplo, No, este ellas lo que análisis. dicen, y aquí se hacen todas las feministas, es decirme, ay, es que eso es de hombres a hombres. Eso no es de mujeres a hombres. ¿Me hago entender? Eso es lo que esa es la justificación de ellas para decir que es que, ay, sí, es que necesitan todo este presupuesto destinado al tema de la mujer. Para mí, todos esos recursos son recursos que deberían invertir en seguridad para que simplemente se mejore todo este tema. Bueno, esa es mi opinión puntual. Seguridad de manera en general. Mira, por ejemplo, este análisis del delito de violencia intrafamiliar en Colombia desde el año 2016 hasta el año 2023 revela un incremento en los casos registrados por la Policía Nacional, subrayando una tendencia ascendente que culmina en una alta tasa de 228.008 casos por cada 100.000 habitantes en el año 2023, comparado con el año anterior, que vendría siendo de 207,4 casos en el año 2016 y con un pico alto de 250,9 casos en el año 2021. Y aquí hay una cifra alarmante. La gran mayoría de víctimas son de un 70 a un 77% casos de mujeres. Y dice el Ministerio de Justicia que porque las mujeres denuncian y que por eso hay que protegerlas. Básicamente dice el Instituto de Medicina Legal que de 100 casos que se presentan a nivel diario, 10 de ellos son denuncias falsas. Perdón, ¿cuántos? De cada 100 casos que se presentan diario, 10 de ellos son denuncias falsas. Bueno, ahí ya quería llegar yo, Samuel. ¿Cómo se demuestra que es una denuncia falsa? ¿Cómo determina la fiscalía que eso es una denuncia falsa? Porque es que la estadística para mí está muy acomodadita. O sea, estaríamos hablando de un porcentaje de una denuncia falsa de cada 10. Sí, lo que pasa es que es muy complejo porque una mujer que se autolesione ella misma o que diga que realmente la han violentado es muy complejo
para la fiscalía demostrarlo. Ya tiene que ser que un juez determine más adelante de que eso no sucedió, pero en principio el fiscal debe prestarle atención a la mujer cuando hace una denuncia y eso implica que active todos los mecanismos necesarios para poder proteger a la mujer. Y no digo que está mal, está bien, porque hay una línea muy delgada entre saber cuándo una denuncia es falsa y cuándo realmente una mujer necesita una protección Sí, real. tienes Por razón. eso la invitación a las mujeres es que denuncien cuando realmente sea cierto y que no utilicen el derecho penal como un mecanismo de venganza en contra, por ejemplo, de un hombre que no quiera continuar dentro del núcleo familiar o dentro de una relación de pareja. Ajá. ¿Por qué razón? Porque eso lo que hace realmente es desgastar el sistema y el presupuesto del Estado para cuando realmente hayan mujeres que sí necesitan una protección real, inmediata, de un hombre que realmente las esté maltratando. Samuel, tengo una pregunta acá en el chat que va totalmente relacionada a lo que estamos hablando en este momento. La pregunta nos las hace David Ávila Corredor. Un saludo para David. ¿Cómo llegan a determinar que un hombre agrede a una mujer por el hecho de ser mujer? Gracias. Esa es la pregunta que tiene David. Bueno, básicamente el Código Penal trae unos numerales por los cuales el fiscal se guía para poder determinar de que existe una violencia con enfoque de género. Entonces, eso dentro de esos numerales, básicamente literales, perdón, dentro de Ujú. esos literales, tener o haber tenido una relación familiar íntima o conveniencia de la víctima o una amistad. B, ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos instrumentalizados de género, de tipo sexual, acciones de opresión y dominio. Cometer delitos de aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer. Esos son unos indicadores que realmente tiene, pero poder determinar a ciencia cierta que el feminicidio se cometió por el hecho de ser mujer es muy difícil. De hecho, hasta hoy nuestra corte ha avanzado frente al tema y el legislador lo que ha adicionado son esos numerales y se mira con ese enfoque de género, las circunstancias que rodearon el hecho, pero determinar que en la cabeza del autor está que la va a matar por el hecho de ser mujer, no, muy difícil. Muy difícil de determinar, pero Sí, entonces ahí ya le estamos dando respuesta a David. Bueno, eso me parece bastante un hecho muy hilarante porque es que entonces si la mujer tiene rasgos de violencia, digamos que no hubo el asesinato, ¿cierto? Pero la mujer tiene rasgos de violencia y se la autoinflige o es el agresor es otra persona que no es a la que están inculpando. ¿Cómo van a determinar, digamos, si no hay cámaras, si no hay testigos, sino que solamente está la voz de la mujer como testiga que, que esa acción no la hizo el que están inculpando, sino la otra persona? No sé si soy claro, Samuel. sí, es algo muy, un poquito complejo porque recordemos que la carga dinámica de la prueba la tiene la fiscalía, no la tiene el procesado, porque precisamente yo soy inocente y tienen que demostrarme. Pero pareciera que en muchas de las ocasiones cuando suceden este tipo de situaciones, básicamente como que la carga de la prueba se termina desbalanceando, porque se siente impotente un hombre al no tener cómo demostrar cuando son delitos de puerta cerrada. La mujer y el hombre llega a la policía y ella dice, él me pegó. Los policías automáticamente tienen que capturarlo. ¿Por qué razón? Porque el Código de Procedimiento Penal establece situación de flagrancia del artículo 301 y el numeral segundo dice que cuando es señalado por la víctima, es decir, que los policías en ese momento no van a revictimizar a la mujer, no la pueden revictimizar, deben de capturar. Entonces miren al nivel al que hemos llegado. Pero Lo bueno, tienen que capturar me y a parece, partir de allí se viene el procedimiento legal, bue- después de la captura. Entonces le queda al fiscal determinar si realmente porque ellos investigan tanto lo bueno como lo malo. Ujú. Pues a veces la fiscalía no investiga tanto lo bueno. Pero el tema está
en que el fiscal debe de investigar, hacer una investigación frente al tema y determinar si ella está mintiendo o si es una denuncia falsa. Y es muy complicado, Samuel, pero bueno, por hágale. lo que yo les decía Me parece muy bien, anteriormente. listo. Yo tengo a mi hermana, yo tengo a mi hija y de un momento a otro no le empezó a pegar en la casa. Sí, Entiendo que es por precaución, entiendo que es sí, porque, bueno, el man le puede dar y obviamente tiene la capacidad física para agredirla en mayor manera. Ahora, si pasa al contrario, si mi mujer me agrede, si mi mujer me agrede, yo le digo al policía, hey, mi hermano, ella me acabó de agredir, es que de Agredir. agredir, ella me acabó de agredir, a ella también se la van a llevar. tendría que el policía capturarlo. Tendría que, En muchas ocasiones no pasa tanto así Se le ríen. porque considera básicamente, porque es que solamente vemos la violencia intrafamiliar de desde la hombre a parte mujer. física, pero no la vemos verbal, psicológica y económica. Porque ¿qué pasaría también cuando tu mujer gana más que vos dentro del hogar y te humilla y te dices que vos no servís para nada, es que yo soy la que trabajo? Eso es violencia intrafamiliar. Ujú. Entonces, también podría el hombre denunciar, pero el problema es que no sé si es que los hombres no denuncian o realmente a esos casos no le dan relevancia. Yo les voy a contar una anécdota. ¿Cómo les parece que un cliente mío denunció unos hechos de violencia intrafamiliar en su contra? Ujú. Y resulta que cuando fue a poner la denuncia, el de la fiscalía, el funcionario, le dice: usted es tan grandote y se deja pegar. Imagínate. Usted es tan grandote y se deja Le pegar. da Ese fue el risa. comentario. Le recibió la denuncia y resulta que cuando fue, necesitaba de que le asignaran a él un defensor público y le dijeron que para los hombres no había defensor público en ese momento, eh, mm, para asignarle, y entonces ella contrató los servicios contractuales míos. Ok. Cuando a las mujeres realmente le ponen defensor público que las defiendan Sí, sin en la tener que pagar. defensoría sin tener que pagar un peso. Entonces, comentarios como esos de ese funcionario lo que hacen es que muchos hombres no se animen a denunciar. No, Samuel, y eso lo que acabas de Se mencionar violentazo. es discriminación de manera directa. Eso es Sí, discriminación. claro. Total, Literalmente me estás diciendo que una mujer tiene defensa legal y que un hombre tiene que ir a pagar por defensa legal. Pero ahí no le están violando un derecho. O aquí no aplica eso total, de tiene derecho a un abogado. Eso no- total, le están violando un derecho. Yo no sé si de pronto fue porque había, o le estoy narrando la historia de lo que él me contó, pero realmente a ciencia cierta no lo pude verificar. Lo que él me contó que no le pusieron abogado, entonces contrató los servicios de manera contractual mía. Samuel, y en ese caso no se puede realizar una contrademanda porque evidentemente le están violando un derecho. Pero digamos no contrademanda porque es un término, digamos que, O cuál es la figura legal. digamos, demandar a través de una tutela, porque Ujú. la tutela es lo que protege los derechos fundamentales de las personas en Colombia, está en el artículo 86, y lo que se busca con una tutela es que me protejan los derechos, y de hecho tener el artículo 29, que es el debido proceso, está dentro de las garantías tener una defensa técnica, y esa defensa técnica me la debe proveer el Estado cuando no tengo los recursos, cómo sufragarla. Entonces se podría interponer una tutela, una demanda de tutela para que le asignen abogado Listo. gratuitamente. Yo le pongo el caso hipotético. Usted es la defensa. Usted podría asesorarlo para una tutela y en caso de asesorarlo se podría ganar y qué se ganaría con eso. Se ganaría que le reconozcan el derecho. Es que las tutelas lo que buscan realmente es que le reconozcan el derecho a las personas. En un tiempo, esa fue una de las grandes cosas que trajo la Constitución del 91, la protección de los derechos fundamentales que van del 11 al 41, incluyendo el artículo 49, que es el derecho a la salud, e incluyendo el artículo 44, que es el derecho a los niños. Entonces, lo que se busca realmente es que se le garantice el derecho, pero para temas económicos ya es otro tipo de demanda, ya es una demanda administrativa cuando hay una falla, por ejemplo, en el servicio. Entonces, yo creo que a eso es lo que te referís, una demanda de carácter administrativo por los perjuicios que me causaron. Pero Exacto. cuando lo que yo busco es que me reconozcan el derecho a la igualdad, entonces ahí yo lo que hago es una demanda de tutela. Lo que pasa es que yo poniendo el caso hipotético, digamos que la persona no tiene los medios, no tiene el conocimiento, no tiene la viveza de contratar a un
abogado, entonces simplemente no tiene acceso a la defensa y pierde el caso y va a parar a la cárcel. O sea, o sea, todo por perder y nada por ganar. No, siempre va a tener acceso a la defensa. Un juez nunca no permite que una persona vaya a un proceso eh, penal o de otra índole, otra naturaleza, Ajá. sin tener la defensa de un abogado. Lo que pasa es que los abogados nos distinguimos entre abogados de oficio, que son los que provee el Estado, son pagados por el Estado, y los abogados contractuales, que son los que nos encargamos de litigar. Y allí hay un punto muy importante. Los abogados de oficio son muy buenos, pero también tienen mucha carga laboral. Entonces, un abogado de oficio puede tener 500, 600 carpetas, entonces no le da tanta celeridad y tanta prioridad a tu proceso. Por eso es que la gente dice, no, yo contrato un abogado contractual porque ese abogado contractual yo le estoy pagando, tengo el derecho a exigirle mediante un contrato de prestación de servicio y que defienda mis intereses. Como en este caso en concreto, donde hay una denuncia falsa, él va a tratar de hacer lo posible, de buscar testigos, de buscar historias clínicas de la víctima, si ha habido denuncias pasadas, si ella utiliza el mecanismo, o porque también puede pasar de que a veces hay mujeres que tienen a 3, 4 parejas denunciadas, a exparejas Yo le puedo denunciadas. creer. Conchuda. Entonces puede buscar esos antecedentes para mostrárselos al juez de que ha sido reiterada en ese tipo de conducta. Claro que sí. Entonces puede buscar antecedentes de tipo psicológico, eh, etcétera. Pero es que, a ver, yo también me pongo a pensar, y por ejemplo, yo me pongo a ver, hay un programa de Naciones Unidas aquí en Colombia, que es básicamente un incentivo gubernamental, se llama el incentivo Violeta, y es un beneficio tributario para empresas que contraten mujeres víctimas de violencia basada en género. Entonces, pues yo me pregunto, si ya incluso tenés beneficios por denunciar a alguien por violencia de género, ¿por qué no lo vas a hacer? Si te están dando vía libre e incluso le van a dar un incentivo de contratación a la empresa para que te contrate de manera más fácil si sufriste violencia de género, así haya sido probado o no. ¿A qué hoy, mi hermano? Por ejemplo, estaba viendo, no sé si eso funciona aquí en Colombia, te voy a pedir la asesoría sobre eso, que es el tema de las denuncias falsas. Ahorita vos decías, 10 de cada 100 son falsas. Listo, pero es que ¿cómo se demuestra una denuncia falsa? Por ejemplo, el 80% de denuncias en Europa acaban en absolución o archivo. O sea, son denuncias que quedan en el aire, que nadie está determinando eso es una denuncia falsa, sino que se quedaron con sin material probatorio para decir esto sí era veraz. Entonces, no sé si es la fiscalía o el cuerpo legal que lo haga, ellos archivan o absuelven ese tipo de denuncia y quedan en el aire. Entonces, si vos buscas en Google el porcentaje de denuncias falsas, te va a salir que es del 1%. Por esas son las denuncias que se prueban que sí fueron falsas. El 80% de denuncias quedan archivadas. Entonces, mira que es un porcentaje demasiado alto. Básicamente es una denuncia que nunca se probó. Entonces, para mí, o sea, es preocupante el tema. Porque la denuncia simplemente es el impulso del proceso penal. La denuncia como tal es cuando se activa el proceso penal. El fiscal recepciona la denuncia y a partir de que recepciona la denuncia hace una evaluación de tipo jurídico y examina si ese comportamiento pues se eleva a esa categoría del tipo penal o del delito. Pero aquí lo grave del asunto es que muchos fiscales incentivan para que se dé algo que llama principio de oportunidad. El principio de oportunidad básicamente es como un perdón que le da el Estado a una persona que renuncia a la persecución penal la fiscalía, pero hay unos requisitos adicionales y entre esos requisitos es reparar a la víctima, porque el artículo 11 de nuestro Código de Procedimiento Penal establece que siempre la víctima tiene unos derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Y dentro de esa reparación integral, es decir, que muchas veces puede que sea una denuncia falsa y solo el hombre con el hecho de no entablar un proceso penal largo, cuantioso, donde tenga que pagarle a un abogado contractual, donde tenga que pagar a investigador, un abogado penalista medianamente bueno por un proceso de violencia intrafamiliar siempre cobra una cantidad de plata considerable, Importante. importante. Entonces, toma ese principio de oportunidad, indemniza a la víctima
y automáticamente se le va ante un juez de control de garantía para que él imparta la legalidad de ese acto y se le pueda dar a él esa posibilidad de que la fiscalía no persiga la conducta penal. Pero mira que la tiene que reparar. Pero la fiscalía, en el caso de darse cuenta de que una acusación básicamente careció de fundamentos o no coincidían las versiones, no debería o no debería ser el proceso perseguir de oficio, que es lo que he escuchado que debe hacer un fiscal como tal. O sea, la fiscalía no debería perseguir de oficio a, a la persona denunciante falsa. Lo que pasa es que es difícil dictaminar de que la persona cometió la falsedad, porque eso tiene que dictaminarlo un juez y por eso se va el proceso tan Tan largo. largo. Porque el juez es el Por que eso lo tiene que decir, archivan. claro, y por eso es el juez que tiene que decir que la persona mintió. Un fiscal no puede archivar así tan fácil. El archivo tiene que ser motivado. Y en el archivo está, si no estoy mal, en el artículo 70 y... Bueno, y tiene unas causales taxativas, la inexistencia del hecho, o sea, unas causales. Ok. Entonces, un fiscal no puede denunciar tan fácilmente, no puede archivar No tan puede perseguir de fácilmente. hecho. Ahora, Ok. yo tengo una pregunta. Por ejemplo, es una mujer que tiene una conducta repetitiva que cada vez que tiene una pareja lo denuncia. Me imagino que debe haber un registro, un historial, un récord, donde a la última persona acusada de maltrato hacia esta mujer eh, se le vea desde una vista como listo. Esperemos, analicemos, porque esta ya tiene un historial donde a todas sus parejas efectivamente, supuestamente la violentan y recibe una Eso no compensación. existe, eso no existe, no existe ese registro. Una mujer puede coger a 4 parejas y a esas 4 parejas decir que la lesionaron, que la golpearon y que ejercieron violencia intrafamiliar. Y a todas esas 4 parejas darles el principio de oportunidad, por ejemplo, y recibir la reparación. Porque no existe una base de datos donde diga que... O sea, no hay un récord de lo que sucedió. Ay, no me joda. No, o sea, la fiscalía maneja la base de datos donde aparecen los victimarios que se les ha concedido principio de oportunidad y que no pueden acceder a ese principio de oportunidad dentro de los 3 años siguientes. Pero sobre las víctimas que tengan una base de datos para calificarlas a ellas como que son reiterativas, no, porque Ah, puede dictaminar de que todas las parejas la maltratan. O sea, no hay un contexto claro, sino para el victimario. Para el victimario sí utilizan eso, porque la fiscal cuando uno va a solicitar un principio de oportunidad como defensor, que uno va a la oficina de ellas meten el nombre y el número de cédula del victimario y dice, es que él tiene 4 denuncias por violencia intrafamiliar. Mire, es que él ha sido reiterado, reiterado. Pero de las víctimas no tienen esos datos, Registro. así esos datos para decir, es que ya todas las parejas la han maltratado. No. bueno, muchachos, entonces ahí están escuchando claramente. Eviten las mujeres que tengan problemas psicológicos o que tengan conductas muy allegadas a la violencia, porque literalmente O que se estás jodido, revictimicen todo el tiempo. estás jodido, estás jodido. De hecho, voy a leer el caso de un seguidor para que nos des tu perspectiva legal. Este compa nos dejó el caso en anónimo el día de hoy. Voy a leer, se llama, casi lo digo. Bueno, va. Dice así, tengo un caso con la mamá de mi hija. Ella me denunció por violencia intrafamiliar. Cabe aclarar que nunca he vivido con ella. Ella me denuncia por supuesto maltrato psicológico, el cual ella también ha hecho conmigo. Ella también me ha maltratado. Me parece que el sistema judicial está mal, ya que en estos casos acogen más a la mujer y yo quedo como el victimario, aunque ella también lo haya hecho. Yo soy el responsable de todo según las autoridades y en este caso puedo ir a la cárcel. Con ella he tenido varios problemas de esta índole desde que nació mi hija. Cuando quedó embarazada, le ofrecí un hogar y hacerme cargo de todo, pero ella lo despreció y me dijo que no dejaría a su familia. Tuve muchos conflictos, ya que cuando ella quedó en embarazo le pregunté que si estaba segura que era mío, ya que tenía desconfianza por su pasado promiscuo y mensajes que le descubrí con el ex. Le pedí una prueba de paternidad, la cual aceptó cuando naciera la niña. Efectivamente soy el padre biológico. Esta exigencia de la prueba ofendió a sus familiares, pero para mí era necesario por mi tranquilidad.
2 meses después, descubro de nuevo que chateaba con el ex, lo cual me ofendió mucho, pero la familia la apoyaba a ella, incluso cuando yo les mostraba los chats. Desde ahí no fue lo mismo, seguía con ella pero con miedo y desconfianza, y de ahí siguieron las demandas por violencia. Al yo reclamarle el por qué hablaba con su ex, ella decía que le estaba haciendo violencia psicológica y, y ha seguido así desde entonces. Eso ocurrió hace 4 años y desde ahí ha sido demanda tras demanda. Respondo por mi hija, aunque no vivo con ella y la veo muy poco. Quiero ser un padre presente, pero ella trata de alejar a la niña de mí. Hace poco me di cuenta que tiene una pareja y le dije que no me descuidara a la niña y no la dejara sola, lo cual ella lo tomó como acoso y me denunció. En ese momento tengo cargos por violencia intrafamiliar agravado. Me ha quitado el privilegio de estar con mi hija e incluso me dice muerto de hambre en ocasiones. Pero esto no lo toman en cuenta en audiencias por el simple hecho de yo ser hombre. Se me hace muy injusto y poco equitativo. ¿Dónde está la igualdad de género? Muchas gracias, espero ser leído y escuchado y que esto sea un tema principal en su podcast. Admiración y respeto por ambos. Em, Básicamente, resumido lo que hablábamos durante la No, mi hermano, sesión. esta era con una loca. Pero, a ver, yo tengo varias preguntas. Por ejemplo, este tema de violencia psicológica, ¿cómo una mujer puede probar la violencia psicológica? Bueno, a través de un dictamen psicológico, porque la violencia psicológica no deja rastros como la física. Ajá. Entonces, básicamente mediante la evaluación de un psicólogo que diga o que dictamine cuáles han sido los trastornos que le ha causado la relación de pareja o que le ha causado la persona. Y mediante ese dictamen, y es muy peligroso, ¿sabes por qué? Mm. Porque ahí tocaría que el abogado defensor devolverse a buscar el historial médico de ella para poder demostrar desde cuándo, y te voy a contar un caso real. Yo tuve un caso con un extranjero, me reservo el nombre y también de la víctima, y ella venía con esa patología desde hace 2 años atrás porque tenía una relación de pareja que la maltrataba. 2 años atrás, antes de la Antes relación con venía con los con problemas el compa. psicológicos y venía consultando Ok, en la clínica Las Vegas. Cuando llega a la relación con este extranjero, ella dice que él la maltrata, que él, como no tenía de una u otra manera demostrar la violencia física, porque él nunca le pegó, dijo que era psicológica ok, y se fue y se hizo incapacitar y todo eso. Y mostró solamente la última historia clínica desde el momento en que ella estaba con él hace más de 6 meses. Pero las otras historias clínicas, la patología que ella traía nunca las mostró. ok. Entonces las presentó a la fiscalía y con eso la fiscalía quería sustentar, inclusive impusieron medidas de aseguramiento de carácter domiciliario. Yo apelé y en la segunda instancia revocaron Ok. a libertad. Pero mira que con esa patología que ya venía con antecedentes, solamente mostró la última historia clínica, pero no mostró la patología. Entonces, si el juez puede examinar la patología que ella viene anteriormente y todos los traumas que ella tiene anteriormente, se dictamina que no fue causado dentro de esa relación, sino que ella la traía hace mucho tiempo. ¿Cuál es la cuantía a nivel monetario o indemnización o no sé el término legal que recibe una mujer al ganar este tipo de disputas legales, por ejemplo, por violencia psicológica o intrafamiliar? No, el Estado no le pagaría. Lo que O pasa es la que persona. si después de que se dicta una sentencia por cualquier delito viene algo que se llama incidente de reparación Ok. y los daños ocasionados a causa del delito se deben de reparar, ¿cierto? Se deben Ajá. de reparar. Entonces, Sí. allí el abogado de la mujer de la víctima puede perseguir inclusive los bienes del hombre a través de un incidente de reparación en un delito de violencia intrafamiliar, le demuestra cuáles fueron los daños psicológicos, morales a causa del delito o físico y puede perseguir los bienes a través de ese incidente de reparación dentro de los 30 días siguientes a dictarle la sentencia. O sea, que una mujer que lleve 2 años con su esposo y quiere implementar ese tipo de medidas para separarse de él y quedarse con la mitad de los bienes, perfectamente puede hacer
lo que me estás exponiendo en este caso. Bueno, ese es otro tema, que ya estamos metiendo el tema del contrato social. Ajá. Em, Que ya vienen varias Sí. preguntas bueno, relacionadas a nos ese vamos a tema. meter con pero ese es otro tema, pero entonces sí es una causal para que la mujer pueda demandar a un hombre y pedirle el divorcio. Es una causal, la violencia es una de las Ah, causales. sí, sí. Pero el tema está en que si el hombre no se blinda a través de un Acuerdo prenupcial, ¿o qué? acuerdo prenupcial que se llama capitulaciones, que Ujú. es el término correcto, sí se le puede quedar con la mitad de los bienes que hayan conseguido. Pregunta, este tema de medida de aseguramiento, ¿qué tanto afecta esto la vida laboral de un hombre, por ejemplo? Tengo mi vida laboral, mi negocio, soy el gerente de una empresa, me denuncian por maltrato intrafamiliar o maltrato psicológico, de lo que estamos mencionando, medida de aseguramiento, por ejemplo, en primera instancia, que fue lo que le pasó a este ejemplo que diste. ¿Cómo afecta eso la vida laboral, por ejemplo, del hombre? S- Se te tira la vida por completo porque una medida de aseguramiento en Así sea en Colombia, primera si en instancia. Colombia duran alrededor de un año, es lo que dura normalmente las medidas de aseguramiento. En algunos delitos prorrogables hasta por otro año, pero inicialmente duran un año. La persona puede salir por vencimiento de término, pero hay unas causales del artículo 317. Pero esos vencimientos de término, siempre y cuando el proceso concurra de manera normal, siempre es difícil que salga por vencimiento de término. Entonces te van a privar de la libertad y al privarte de la libertad de la locomoción no te permiten trabajar. Y si vos sos gerente de una empresa o se te tiran la vida porque si te meten intramural en una cárcel, pues Ah, bueno, claro, ok. no puedes salir a trabajar. Además de eso, que afecta tu vida pública literal, porque la gente te estigmatiza y puede que Ajá. vos ganes el proceso penal, pero hay una condena social y la condena Ujú. social es muy difícil de quitar. Exacto. Y ahí yo no podría contrademandar o Sí, puedes por demandar, daño pero el social. tema está en que si la mujer no tiene nada, realmente esa demanda, ¿qué No, haces no con va a ella? perdurar. O sea, no, no va ni para la O cárcel. sea, O sea, todo por perder y ni ni nada por mierda por ganar. ganar, O no. sea, ¿qué haces con ella si ella no tiene bienes, no tiene un carro, no tiene una moto, no tiene No nada? puede pagar cárcel. O sea, si el juez le compulsa copia y dictamina que es una denuncia falsa la que ella hizo, es distinto. Pero a veces no se denuncia de que la denuncia sea falsa, sino que no se pudieron demostrar los hechos. Que algo de lo que ella dijo tiene verdad, pero no llegó al convencimiento del juez muchas veces. Oiga. Entonces a veces no le compulsan copia. Última pregunta sobre este caso, el tema de la prueba de paternidad. Me parece muy importante. Opinión corta. Para ustedes como hombres, ¿creen que debería ser obligación legal la prueba de paternidad? Sí. Sí, ¿Por sí. qué? Por, Respuesta corta. porque el proceso de filiación tiene que ser obligatorio. Porque recordemos que el artículo 44 de la Constitución protege a los niños tienen Ujú. derecho a la salud, los niños tienen derecho a una buena educación y no se compagina de que un hombre tiene que hacerse responsable. Precisamente eso es una de las características de nosotros. Esa es una de las características de nosotros los hombres históricamente, pues desde las cavernas. Y una de las características principales de un hombre es la responsabilidad, es la dirección, el propósito. Entonces, no se compagina de que si bien yo tengo un hijo que yo voluntariamente decidí tenerlo, o voluntariamente decidí tener relaciones sexuales con esa mujer, ahora no voy a responder. Debo de responder. Ahora, lo que no pueden, aquí sí estoy de acuerdo, que no pueden obligar a un hombre es a que sienta amor por el niño, pero que debe responder en materia económica, en aspectos de salud y en aspectos de todo eso, de recreación, de deporte, de educación, al niño sí. ¿Por qué les hago alusión a eso? Porque yo tengo un conocido que tuvo una demanda de filiación donde lo demandaron después de 4 años, él no sabía de la existencia del niño, se dio de cuenta después de 4 años y querían obligarlo a que él quisiera el niño, que lo amara, cuando desde los primeros años él no sabía que el niño existía. Le aparecen con esa sorpresa, entonces le digo yo, él me dice, doctor, pero es que yo no puedo, yo no me pueden obligar a quererlo, a amarlo, porque yo no sabía la existencia de él. Yo apenas voy a aprender a quererlo. Entonces obligarlo a que tiene que quererlo, a obligarlo a que tiene que pasar mucho tiempo con él, no. Lo que deben de obligarlo a que responda
responda económicamente por todos los derechos que tiene el niño del artículo 44 de nuestra Constitución, porque eso es Ok. ser responsable con nuestros actos. Ahí estamos de acuerdo. Mi pregunta iba enfocada que 35% de las pruebas de ADN por paternidad salen negativas. Entonces, para mí como hombre es importante, como decía el compa en su caso, es importante saber que el niño por el cual yo voy a responder si es mío. Pero, A eso to- iba mi pregunta. pero todavía un dato, y con esto mm, quizás de pronto me tire enemigo a muchos del ICBF, pero no confío en las pruebas de paternidad del ICBF, lo digo abiertamente. Yo creo que deberían de permitirle, o sea, sé que se lo permiten al hombre que la pueda hacer. O sea, un hombre puede exigir su prueba de paternidad. Paternidad, claro que sí. Yo tengo un amigo que él es muy famoso por las redes sociales. Sí, el nombre es demasiado famoso, es humorista. Y de hecho, cuando nace la que supuestamente era la hija de él, la mamá le dice que la reconozca. Él la reconoce. Yo sé que él me está escuchando, es muy famoso, y es muy amigo Dile mío. el Y él, nombre. y él la reconoce y le da el apellido. Y te voy a contar algo. El problema es cuando vos le das el apellido y después te das de cuenta mediante ese proceso de filiación que no es tu hija, es un problema. Te puede llevar 2, 3, hasta 4 años. Ahí quería llegar. ¿Cuáles son las consecuencias de que a mí me haya metido hijo ajeno? Porque supongo que hay unas consecuencias legales Podés como demandarla, manutención. podés demandarla por los perjuicios causados y por todo el dinero que E vos diste, indemnización de por la medio. indemnización de por medio. Pero volvemos a lo Si mismo. ella Si no la tiene una mujer no niña. tiene con qué. No tiene cómo. Ey, y les voy a contar un dato pues para que queden más sorprendidos. Mediante está la disputa legal del apellido del niño y la prueba de paternidad, tenés que seguir respondiendo Pues madre, hasta que el juez dicte la sentencia y diga lo contrario. Mm, lo contrario de que le retiren el apellido en la registraduría del Debe ser niño, porque pues el gobierno tiene que cuidar los los derechos niños, del los niño. derechos Entonces del tenés niño. que seguir respondiendo. Inclusive, Mm. habiendo la prueba de paternidad, o sea, abriendo la prueba de paternidad, la prueba ADN, ya estando clara, Falsa. falsa, hasta que el juez no dicte la sentencia, tenés que seguir respondiendo. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene un padre para demandar eso después de que se dé cuenta o tenga sospecha de que el hijo es él? Un Un año. año. Pero los niños tienen toda la vida. Ujú. O sea, los niños se lo pueden demandar a él cuando le dé la gana. Pero él a ella no. Solamente tiene Es hasta que 365 ahí sí días. hay una desventaja grande porque las mujeres sí pueden Saber de qué. disponer, no, y sobre todo sí pueden disponer si quieren tener el bebé o no, pero el hombre no tiene esa posibilidad. O sea, uno como hombre, O sea, si yo quiero tener mi hijo y Y mi ella no mujer me quiere. dice que no, no, ella lo puede chao. interrumpir. Ya recordemos cuáles son las causales para el tema del divorcio, que lo pueden interrumpir: malformación, en riesgo la madre, violación. Pero aquí viene un aspecto importante. ¿Cómo determinamos cuánto es violación? Porque una mujer puede ir porque no se le exige ningún requisito. La mujer simplemente va al médico y dice que fue producto de una violación y tiene que practicárselo. O sea, no hay un requisito, pues, No le piden no, peritaje de medicina legal. no, ¿por qué revictimizarla? O sea, no hay un requisito que, no, que tiene que demostrar, no, no, no. Ella dice que fue producto de una violación y es suficiente para que le practiquen el aborto. Muy delicado. Muy Porque al delicado. preguntarle y hostigarla y cómo fue y aquí la revictimizan. Ok, pero ahí estamos hablando en el caso de que, el caso que habíamos puesto, de que yo quiera ser padre y ella no. Sí, Solamente tiene esas tres causales para abortarlo. sí. O O si le da la ahorita, no, gana. ahorita antes de la sexta semana, recuerden la sentencia de la corte antes Sexta de semana. la sexta semana se puede. Pero el punto está aquí en que Ahora, claro, pero si la mujer sí quiere ser madre y yo no quiero ser padre, a los 3 meses me está llegando la denuncia por alimento, y a los 3 meses, al primer mes. ahí sí el tema es complejo porque ahí vos no puedes decidir. O sea, vos tenés hoy relaciones sexuales con una mujer y ella queda en estado de gestación, es la decisión de ella. O sea, vos no puedes obligarla a decirle, tenés que tener el hijo. Pero ¿qué pasa si vos le decís que no querés tenerlo? No tenés ninguna posibilidad y ninguna decisión sobre ese embarazo. Samuel, vuelvo al inicio. Porque Que cuando, recordá, discúlpame, ya sí, termino, porque hay un delito que llama inducción al aborto.
O sea, si vos la haces abortar de manera ilegal, te metería en un problema legal Que fue lo inclusive que ahora sí. le pasó a este pelado de Felipe, el de los del sur, que el Ajá, man sí, el de tuvo Tres de Corazón. bueno, no sé esa El que barra. es de una banda Eso, que era de como rock. el que dirigía ahí la vuelta, el man tuvo un lío legal y salió Después aquí tela favorecido. para cortar, les cuento No, no, mucha. pero usted ahorita dijo que la diferencia no era mucha y ya hemos hablado de muchas cosas, mi hermano. Sí, hay mucha tela Vamos por a las cortar. Bueno, vamos preguntas a que las tenga. pregunta por acá. ¿El hecho de la custodia de los hijos también tiene más poder las mujeres o esas ventajas? Bueno, ya lo acaban de responder. No veo- Pero sí es importante aclarar un punto. Hay dos aspectos, la patria potestad Tema de y la custodia. custodia. Ok. La patria potestad son los derechos que se tienen sobre el menor y los padres biológicos nacen con esos derechos, al menos de que cometan algún tipo de delito en contra del menor, o el menor esté en peligro, etcétera. Se le quita la patria potestad porque son los derechos. ¿Y qué son los derechos sobre el menor? Por ejemplo, a decidir en qué colegio estudia, a decidir quién lo cuida, a decidir dónde va, a decidir si sale del país. Esos derechos son la patria potestad. Y la custodia simplemente es la tenencia material del niño. Normalmente, casi siempre se la dan de manera preventiva A la mujer, a la sesenta y cinco mujer. por ciento más, el 65% de las veces se le entrega a la Se le madre, entrega a la mujer. 35% de las veces se le entrega al Por padre. ese don de cuidado que tienen, pero el hombre ahí sí podría pelear con sus argumentos. Lo que pasa es que el hombre sí es consciente que la mujer es indispensable, perdón, en el proceso de crianza del bebé. La gran mayoría de hombres no va a tratar de quitarle la patria potestad a la mujer, Sí, sino que identifica y entiende que es indispensable el rol de la mujer en el crecimiento de su hijo. Por ejemplo, en el caso del compa que nos dejó escrito también que ya la pelada no le deja ver la niña. ese es Ahora otro respondiendo tema. a la pregunta que hiciste, que solamente eh, respondió Samuel. Tito, Tito, las llamadas del en vivo. Ah, ya, ya. Pero ese es otro tema ya, que no lo deja ver. Entró Ahí una sí. llamada de micrófono abierto. Listo. Tito. El Tito, ¿cómo vamos? ¡Papacitos! Parcero de Bogotá. Don Tito. Micrófono abierto, esta es la llamada que vamos a recibir el día de hoy. ¿Cómo vamos, Tito? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a toda la mesa? ¿Vieron Ah, Hola Samuel, pasó a ser este compa tiene un caso delicado. de delicado de temas de Pásaselo para que denuncias escuche mejor y Samuel. esto. Lo voy a dejar acá porque este micrófono recepciona mejor el Ah, sonido. listo, listo. Y me decís si escuchas ahí, Samuel. Sí, Tito, el tírela. micrófono es suyo, mi hermano. No, mi hermano, primero que todo, una felicitación por ese crecimiento que estás teniendo, bueno, que están teniendo ambos, el viejo Lucho también, Gracias, ese Tito. contenido tan centrado, tan preciso, tan quirúrgico, brother, que están teniendo y luchando contra esta Matrix que definitivamente hasta que los hombres nos levantemos la voz con fuerza y vehemencia y volvamos a conectar con inspirar miedo, respeto y capacidad de defensa, pues no nos iban a, no nos van a tomar en serio. Total, Así mi que, hermano. hermano, una felicitación para todos allá. Muchas gracias, mi hermano. Eh, Usted sabe que lo esperamos por acá, que la mesa es suya para cuando venga medallo, mi hermanazo. bueno, brother, por allá estaremos, Amén. como te he dicho yo, sepultando toda esa inconducta que, que hay hoy en día. Ujú. ¿Qué le querías comentar al viejo Samu? No, pues básicamente comentarle pues el caso que yo creo que estamos pasando muchos hombres hoy en día y es el tema de las denuncias falsas por nuestras exparejas en cuanto al tema de violencia intrafamiliar de carácter psicológico. Sí. Pues obviamente haciendo la diferencia que hay diferentes violencias, eh, teniendo en cuenta pues que la violencia puede ejercerse de manera física, de manera psicológica, sexual, económica, bueno, hay varias violencias, pero la que se ha convertido en una forma, perdón, se ha convertido en una forma de venganza, y creo yo que emocional y sentimental, es la violencia psicológica, Sí. porque justamente
casi todos los casos se presentan en las mismas condiciones, se está presentando en muchos casos, te puedo decir que es la gran mayoría de casos que se acerca la gente a denunciar, que se acercan las mujeres a denunciar, es porque el hombre terminó la relación con ella o se acabó la relación y utilizan el instrumento judicial y el instrumento de la ley como una venganza, ¿no? Como una venganza hacia la persona, buscando evidentemente el deterioro de su imagen y de su honra y buen nombre, y que creo que muchos hombres hemos pasado por ahí. Adicionalmente, que si se tiene en cuenta esto, es lo que yo quiero como exponer, y es de que en realidad nunca se investiga el delito de violencia intrafamiliar, porque lo que se abre en una investigación es de una persona, en este caso de una mujer, que se acoge obviamente a todo el tema de enfoque de género, porque esos procesos son revisados y son llevados a cabo a través del enfoque de género, entendiendo que la mujer es un sujeto de protección especial constitucional. Y lo que se analiza es lo que hizo el hombre en contra de la mujer, pero no va a revisar la violencia dentro de la familia. O sea, la violencia intrafamiliar nunca se investiga, Ok, nunca. muy buen punto. Entonces, pues abriendo como ese escenario, entenderíamos todos de que es una estadística, los que conocemos un poco de estadísticas, porque pues hoy en día utilizan mucho esa palabra, pero la gente no la entiende, ni siquiera saben de lo que están hablando. Es diferente la estadística que busca el dato al dato que llega a la estadística. Y evidentemente hoy en día la gran mayoría de feministas y esta locura que tienen las mujeres montadas que dicen que el hombre es violento, porque las denuncias de violencia intrafamiliar están disparadas por parte de mujeres. Y eso lo único que indica es que fue la mujer la que se acercó a denunciar. Pero el hombre, considero hoy en día, que por donde un hombre llega a denunciar, ¿quién fue la primera persona que le pegó en la vida? Todos vamos y denunciamos a nuestras mamás, seguramente. La violencia entra a la vida del ser humano a través de la figura femenina predominantemente. Y esto no se investiga. A mí lo que me gustaría es conocer de parte del abogado su percepción acerca de esto. Evidentemente no voy a invisibilizar los casos que las mujeres están viviendo de violencia verdadera, pero me parece horrible, todo lo contrario, me parece horrible que se obstruya la justicia o se entorpezca, se ralentice la justicia, se vuelva lenta gracias a lo que hacen estas mujeres por vengarse de sus exparejas o de los papás de sus hijos. Y bueno, eso creo que termina invisibilizando y siendo mucho más violento aún con las mujeres que verdaderamente están pasando unas atrocidades en su día a día y en su vida familiar, ¿no? Estamos de acuerdo, mi hermano. Entonces la pregunta puntual para Samuel sería, para contextualizarlo bien. Más que la pregunta puntual, me gustaría conocer la percepción de él y pues Ya obviamente lo voy a mi percepción. una descripción desde el área jurídica de este fenómeno. ¿Cómo lo considera él? Más que pues en la pregunta, yo ya sé lo que tengo encima, ¿no? Bueno, también el tema de los incumplimientos, ¿no? Que después comienzan a meterle a uno incumplimientos, con unas cosas supremamente insulsas, pero resulta que sobre ese proceso no se puede abrir una falsa denuncia. Toca ¿Qué, esperar a que se cierre todo el proceso. qué Entonces me gustaría conocer como por parte de él has pasado por ese la tema de incumplimientos en el caso que llevas personal, mi hermano? marica, esta vieja me ha metido 6 incumplimientos, weón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok. Eso te abre una noticia criminal. Claro. Imagínate dónde te dan trabajo a ti con 6 noticias criminales abiertas. Bueno, yo no tengo conocimiento No, de eso, entonces quisiera que Samuel me ponga en contexto y a los del chat qué es un incumplimiento y nos diera la perspectiva sobre lo Pero en que... cumplimiento de qué. Eso es. Ah, ¿qué ¿cuota incumplimiento de alimentaria o qué? qué? ¿Cuota alimentaria o qué, Tito? Incumplimiento de la medida de protección, el desacato. Ok. Pero por parte de comisaría o por parte de fiscalía. No, ellas por lo general lo que hacen es de que se acercan a las comisarías a denunciar el incumplimiento y se llevan las audiencias hasta que se celebran esas audiencias. Nuevamente se apertura un proceso en fiscalía, ¿no?
Entonces toca esperar que Ya le lleguen esas respondo. audiencias y sea que la comisaría considere que sí hubo una violencia, que sí se generó el incumplimiento, no, que por lo general casi que siempre lo van a asumir, y eso después pasa a un juzgado y el juzgado es quien determina si revoca o genera la sanción. Pero es la facilidad que tienen estas personas para abrir esos procesos en contra de alguien, sencillamente porque sí. Ok, ¿qué dice el Samu? Bueno, para responderla a él, hay dos clases de proceso. Uno es administrativo y el otro es penal. El administrativo son en las comisarías de familia. En el administrativo no te declaran penalmente responsable, sino en materia administrativa. Y en materia administrativa te imponen una medida de protección de manera preventiva. Esa medida de protección es que no te acerques a la víctima a tantos metros o a tanto de eso. Si te encuentran cerca de la víctima, entonces incumpliste y ahí te pueden poner un incumplimiento. Ese incumplimiento puede avanzar si vuelves a hacerlo y vuelven y te ponen en materia administrativa una multa. Y allá con ese incumplimiento dejan ese acto administrativo como un antecedente. Eso lo hace una comisaria de familia. Pero realmente eso es, voy a ser muy honesto, eso allá es abrupto porque muchas veces solamente escuchan a la víctima, le envían un citatorio al supuesto victimario, pero en la mayoría de las ocasiones se lo envían con la misma víctima, y que entréguele a su esposo, entréguele a su No expareja, jodas, y a muchas veces no se lo sí. entrega, no localicé, entonces mandan dos, tres citatorios y hacen la audiencia, rinden la diligencia y ella a sus descargos allá en la diligencia, puño y letra, porque allá ya escriben a puño y letra. Allá se abre un proceso administrativo, entonces ella va y dice, no, es que él pues, se volvió a acercar, me volvió a violentar, entonces ahí dan el incumplimiento. Y después de ese incumplimiento o de varios incumplimientos, pues ya se da el tema del proceso administrativo que puede incurrir hasta en una multa. Pero en el tema de fiscalía ya es distinto, porque en el tema de fiscalía cuando escala la violencia intrafamiliar llega la denuncia, el fiscal automáticamente lo que hace es evaluar el nivel de riesgo, y el nivel de riesgo ellos lo evalúan de acuerdo a lo que manifiesta la víctima. Ese es el nivel de riesgo. Es que él me ha maltratado, es que él me viene maltratando, es que él ha hecho, es que él esto desde tantos años. Te viene un nivel de riesgo alto y a veces solicitan órdenes de captura por el nivel de riesgo, ¿me entiende? O el nivel de violencia. Mire, hay algo muy particular, que la violencia intrafamiliar en Colombia la han estirado tanto hasta romperla. ¿Y por qué hasta romperla? Porque la violencia intrafamiliar se extendió y no se entiende, eso es ilógico. Yo todavía me revuelco cada vez que escucho un juez que dice eso, porque yo las clases de derecho penal, de la especialización y de la maestría no la he podido entender. Si el bien jurídico tutelado que protege la violencia intrafamiliar es la familia, ¿cómo se puede entender que exista violencia intrafamiliar cuando yo no soy familia con una persona, no comparto bajo el mismo techo con ella, no vivo, y todavía se dice que hay violencia intrafamiliar? Violencia intrafamiliar. Yo después de un año me separo de mi mujer. Solo por el hecho de tener un hijo en común, eso nos hace familia, eso no nos hace familia. Ya la familia se desintegró, porque lo que termina protegiendo el bien tutelado de la violencia intrafamiliar, la familia ya se desintegró. La familia mía es mi hijo, mi familia no es ella, ella es la madre de mi hijo. Entonces, así no convivan bajo el mismo techo, hay violencia intrafamiliar, solo por el hecho de tener ese vínculo del hijo. Y para que te quedes más sorprendido, Tito, hay violencia intrafamiliar muchas veces hasta en los novios. Imagínate, porque los jueces lo justifican diciendo, para no tipificaron el delito de lesiones personales, porque lesiones personales es un delito querellable, conciliable, que está en el artículo 74. Entonces ellos lo tipifican de la siguiente manera, que hay una proyección de vida en común, que existe solidaridad, y que esos son acuerdos mutuos que se pueden entender dentro de familia. Entonces uno no entiende a veces ya qué es violencia intrafamiliar y qué no es violencia intrafamiliar. Entonces es un tema muy delicado, y la invitación a los hombres es que se cuiden, que se cuiden. Samu, ahí ya hice la explicación técnica de lo que Tito preguntaba. Él también en su pregunta indicaba que quería saber tu perspectiva sobre toda esta situación. Tu perspectiva ya no tan técnico, a nivel ya más Más personal. personal.
¿Cuál es su perspectiva general de este desmadre? Porque la verdad no me imaginaba que fuera. Yo Y, sabía que estábamos y- en y- y- desventaja, y más él en calidad de hombre y de abogado pero penalista. pero no sabía No que me imagino, tanto, weón. no me imagino usted tener tanto conocimiento de las leyes y saber que puede ir por cualquier cosa a la cárcel. ¿Usted cómo vive eso, mi hermano? ¿Cómo vive usted Hay eso, una Samuel? línea muy delgada porque la violencia inclusive hasta verbal, huevo. Sí, O sea, una mala palabra que vos le digas a tu, no sé, tu compañera permanente, violencia intrafamiliar. Ok. No, pero no escucho al abogado, qué pena. Que una mala palabra que le digas a tu compañera permanente es violencia intrafamiliar. Hay una línea muy delgada entre desorden doméstico y violencia intrafamiliar. Brother, qué pena, pero no estoy escuchando. Que hay una línea muy delgada entre desorden doméstico y violencia intrafamiliar. Desorden doméstico es cuando no alcanza el margen para configurar una violencia intrafamiliar, que solamente se queda en un problema que tuvieron allí, pero que la familia no se desintegró. Pero muchas veces la familia no se desintegra y lo consideran violencia intrafamiliar por una discusión. Bueno, no me salga por los lados. ¿Cuál es su perspectiva general de todo esto? Ya no como abogado, sino como Samuel. ¿Qué dice usted, mi hermano, con respecto a toda esa situación? Que hay que tener mucho cuidado con quién se conforma familia y con quién se conforma o se construye un hogar. Porque una mala, dentro de las decisiones más importantes que tiene un hombre con propósito y dirección, es conformar familia. Hay un libro muy importante que se llama El hombre del camino superior. Es un muy libro bueno. que se deberían de leer casi todos los hombres que tienen propósito. Y ahí dice el autor que una de las decisiones más importantes es saber con quién vas a compartir. Porque una mujer que te lleve al límite, no estoy justificando la violencia en contra de la mujer, porque las mujeres son lo más maravilloso que ha dado la tierra, pero una mujer que te lleva al límite o que te interponga una denuncia falsa, se te puede tirar la vida. Claro que a todos los maltratadores, a los abusadores, claro que deberían de la ley, a través de la ley penal, corregir o tratar de resocializar a ese tipo de personas, que lo dice el artículo cuarto, pero lo que digo es que hay muchas de esas denuncias que son infundadas o que a veces sí sucedió una discusión y le dan el alcance que no tienen, que ese es otro punto, porque una hipérbole es una exageración de la verdad, porque a veces una cosita chiquitica que en realidad sí sucedió una discusión, lo magnifican, o a veces algo que ha sucedido y lo magnifican. Entonces, la invitación es a que a cuidarse. Gracias, Tito, por la llamada, mi hermano. Un abrazo. Bueno, mi brother, Tito, que bacanísimo, estés muy chévere. bien. Gracias por la Gracias por el llamada. espacio y estamos hablando, nos sentaremos por allá, nos veremos por Usted allá. sabe que es bienvenido por acá, mi hermano. Un abrazo. Tito, bendiciones. Gracias, gracias, De buena, Samuel. Tito, todo bien. Bueno, yo lo que les tengo por decir, mis hermanos, es que si eres hombre, la sociedad no te dará margen de error. Juega con eso en mente. Chimba de mensaje. Voy a leer El Hombre Superior. No puedo creer que no me lo haya leído. Muy buen El libro. camino del hombre superior. Muy buen libro. Queda muy claro que yo diría que todas estas son las consecuencias de no elegir bien, que es lo que tratamos de incentivar en los hombres, el hecho de que Dentro de las puedan tres decisiones más importantes de un ser humano está elegir con quién se casa o con quién vive.